Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Ya sé que no hay nada. Hay una luz que arrasa con todo. 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 En Caput, de Mendoza, en Neuquén, del Río de los Sauces, Córdoba. De General Rodríguez. Soy de Lanús, de La Plata, de Río Grande, Tierra del Fuego. pasan cosas. te convertiste en nuestra única esperanza para vencer al poder real. Sos la mujer elegida. No queremos volver a caer en el abismo del macrismo y en el desastre que vivimos con eso. Por favor, Cristina. Queremos que seas vos la presidenta. Mucha fuerza, Cristina. Te necesitamos, te necesitamos. Esas son las consecuencias de ser la única líder que nos puede llevar a la luz. Es la única que puede hacer que volvamos a ser felices. Presentate que te votamos y te hacemos entrar como sea. No importa lo que diga la justicia. Radio Caput. Vamos, jefa, no se nos canse. Es un clamor nacional. Cristina 2023. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput. De San Juan. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De Córdoba. Desde La Barría. Pasan cosas. Tengo casi tu edad y mis esperanzas cifradas en vos. Compadezco y entiendo la persecución que te hacen. Eso deja en claro tus valores y convicciones. Fuerza, Cristina 2023. No la conocimos a Evita, pero te conocimos a vos y sos nuestra jefa espiritual. Que Dios te bendiga y te devuelva todo lo que hiciste por el pueblo, por los trabajadores, por los pobres. Que Él te devuelva en gracia y en bendiciones para vos y tu familia. Radio Caput. El pueblo te ama. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas.
Noticias. Política. El presidente encabeza un acto por los 1000 barrios populares conectados en Malvinas Argentinas. La convocatoria será a las 11:30 y Alberto Fernández estará acompañado por el ministro de Economía Sergio Massa, el titular del Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM, Claudio Ambrosini, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, y la intendenta local, Noelia Correa. Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, presidirá a las 11 la ceremonia de lectura de la orden de zarpada de la fragata Ara Libertad en el apostadero naval. El previaje de este fin de semana largo aportará más de 15.000 millones de pesos. Así lo indicó el Ministerio de Turismo de la Nación en vísperas del feriado nacional por el 25 de mayo y el puente del viernes 26. Esta cuarta edición inyectará 15.043 millones de pesos a las economías regionales ante los traslados de 224.000 turistas beneficiados. Entre las particularidades del próximo receso se prevé un intenso movimiento turístico en Santiago del Estero, Mendoza, San Juan y La Plata, sedes del Mundial Sub-20 de fútbol masculino. Fútbol. Defensa y Justicia ganó y es récord argentino en Brasil. El Halcón de Varela venció por 3-2 a América Mineiro y es el líder del grupo F de la Copa Sudamericana, con récord para equipos argentinos incluido. En el estadio Raimundo Sampaio de la ciudad de Belo Horizonte, el conjunto de Florencio Varela se impuso con una gran marca, ya que esta es su quinta victoria consecutiva en tierras brasileñas por torneos continentales, una distinción que no tienen otros equipos argentinos. Los goles de defensa los marcaron Gastón Toñi en 2 oportunidades y Julián López, mientras que el argentino ex Independiente Martín Benítez y el uruguayo Gonzalo Mastriani descontaron para los locales. Más información en telam.com.ar. En Caput. El Alto Valle de Comahue, Mendoza, de Berazategui, de San Juan, localidades así puedes. San Martín de los Andes. Pasan cosas. Los días más felices de mi vida fueron cuando vos estabas en la presidencia de este país. Nuestra única esperanza es sacar adelante este país y ponerle freno a los monopolios, al Grupo Clarín y al Fondo Monetario Internacional. En ella confiamos y en ella ponemos todo nuestro amor y esperanza. Es que muchos estamos esperando a que vuelvas. Te queremos, Cristina, te queremos. Toda la fuerza para Cristina y para el desarrollo de este país. Radio. Caput. Mucha fuerza, compañera, adelante. Esas cosas. El diablo es indio. Los conquistadores confirmaron que Satán, expulsado de Europa, había encontrado refugio en las islas y las orillas del mar Caribe besadas por su boca llameante. Allí habitaban seres bestiales que llamaban juego al pecado carnal y lo practicaban sin horario ni contrato. Ignoraban los 10 mandamientos y los 7 sacramentos y los 7 pecados capitales. Andaban en cueros y tenían la costumbre de comerse entre sí. La conquista de América fue una larga y dura tarea de exorcismo. Tan arraigado estaba el maligno en estas tierras que cuando parecía que los indios se arrodillaban devotamente ante la Virgen, estaban en realidad adorando a la serpiente que ella aplastaba bajo el pie, y cuando besaban la cruz, estaban celebrando el encuentro de la lluvia con la tierra. Los conquistadores cumplieron la misión de devolver a Dios el oro, la plata y las otras muchas riquezas que el diablo había usurpado. No fue fácil recuperar el botín. Menos mal que, de vez en cuando, recibían alguna ayudita de allá arriba. Cuando el dueño del infierno preparó una emboscada contra un desfiladero para impedir el paso de los españoles hacia el Cerro Rico del Potosí, un arcángel bajó de las alturas y le propinó tremenda paliza. Eduardo Galeano. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Vamos a compartir un informe que nos va a detallar por qué los argentinos estuvimos casi siempre endeudados. Con todo el detalle, con todos los números. Esto sirve
para la mesa de discusión, cuando te reunís con amigos, compañeras, los parientes, en algún cumpleaños, en Navidad y Año Nuevo. Acá van los datos de la deuda externa desde que nos conformamos como país hasta ahora. Vas a sacar las cuentas y te vas a dar cuenta, vas a notar que todos los presidentes se endeudaron. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos riquezas? No, nos sobran riquezas. Entonces, ¿porque hacemos mal las cosas? No la inmensa mayoría del pueblo argentino. Sí, aquellos que se beneficiaron con la deuda. Gran Bretaña, Estados Unidos y los cipayos de la Argentina. Es un negocio de ver. Vas a encontrarte que los únicos que no tomaron deuda en toda la historia, tenés que recordar a todos los presidentes. Rivadavia, Roca, Menem, todos los militares que asumieron el cargo por asalto. Bueno, casi todos. Los únicos que no tomaron deuda fueron Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Arturo Humberto Illia. Y los únicos dos que nos desendeudaron, Néstor y Cristina. Pero escuchá los datos, acá no va a haber opinión. Si sos gorila, resistilo, porque es simplemente cultura. Estos son datos, no opiniones. La deuda externa argentina. En una época en que el Imperio Británico concede financiamiento a varios países latinoamericanos, comienza la deuda externa argentina, en 1824, en un empréstito de la Barnum Brothers. Pero al mismo tiempo, Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban la región. Para la Argentina, esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente. Aquí, alguien lo aceptó y fue un escándalo. El primer negociador fue Juan Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y De la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés llamado Robertson y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses llamado Félix Castro. Se quería el dinero en teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron solo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano. Otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró 2 años de intereses por adelantado más un 1% de amortización de capital, 130.000 libras. La comisión, blanca, por la operación fue de 25.000 libras y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno. Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default duró hasta 1857. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2.500.000 libras contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. El representante inglés le comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales. Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero, transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la nación, legitimando lo actuado anteriormente. Después, acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2.500.000 libras adicionales para lanzarse a la guerra con el Paraguay. Pero nuevamente, de los 2.500.000 libras asumidas como deuda, el país recibe solo 1.900.000 debido a los descuentos por el riesgo país y las comisiones. Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos. Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba 14.500.000 libras esterlinas. Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En 1890, el gobierno ultraliberal de Juárez Celman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Celman, termina renegociando la deuda para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña, la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante el gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca con una administración que también era ultraliberal Manuel Quintana hacia ascender a 120 millones de libras.
Con Irigoyen se detiene el ascenso. Lo mismo ocurre con Perón, Ilia y Cámpora. En su primer gobierno, Irigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones y él vuelve a achicarlas a 135 millones. La primera vez se vio ayudado por el freno a las importaciones por la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo ocurre con Perón en la Segunda Guerra. Con Perón es el único momento en que se llega a deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones, en ese caso, de dólares. Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares, pero el que la transforma en deuda financiera no es él, sino Aramburu y Krieger Bacena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones de dólares. Aramburu adhiere al Fondo Monetario Internacional y Krieger Bacena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. Desde ese momento empieza a tener peso el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina. Con Frondizi, la deuda pasa a 1.200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger Bacena y Álvaro Alzogaray. La deuda solo desciende durante el gobierno de Ilia. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2.000 millones de dólares y él los achica 1.700 millones. Pero se produce el golpe. Pasan Onganía, Levingston y cuando Lanús entrega el poder la deuda está en 3.700 millones de dólares. Krieger Bacena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria del TEC Internacional de capitales estadounidenses. Y más tarde recae en el Fondo Monetario. Cámpora reduce la deuda a 3.400 millones de dólares. Después viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca. Cuando se produce el golpe de Estado, la deuda se ubica en 5.300 millones de dólares, pero con la dictadura se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera que enriqueció a unos pocos. Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. Ese dinero necesitaban colocarlo en algún lado. La tasa de interés es del 4% anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero. Martínez de Oz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. Hay contratos de deuda donde está negociando por las dos partes la misma persona. Vale la pena en este caso recordar los negocios del estudio Klein-Mayral relatados al comienzo. El seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982 fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Domingo Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones. Cavallo le dijo a las empresas más beneficiadas que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa fórmula, les licuó la deuda en medio de un periodo de alta inflación. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986. Alfonsín intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Oz del estudio Klein-Mayral. Esta información se encuentra hoy en el Congreso. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos. En 1988, 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem arregló las cosas a favor de los acreedores con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18%. Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado que condiciona el futuro de varias generaciones. De la Rúa terminó con 132.000 millones. Ahora está en 180.000 millones. Con la última propuesta de este gobierno, la deuda externa argentina, la suya, la mía, la nuestra, la de nuestros hijos y nietos, quedaría en 140.000 millones. Extraído del reportaje a Norberto Galazo, historiador, en página 12, el 14 de junio de 2004. ¿Mejoró ahora? Bueno, cuando fue grabado esto, intervino en la producción del sonido Patricio Perazzo. La animación vino después y la hizo Radio Caput, Juan Martín Ramos Padilla, y allí estaba yo a gran velocidad para contarte la historia de la deuda externa hasta 2004. ¿Qué sucede? Ya está Néstor Kirchner en el poder y sigue pagando al Fondo Monetario Internacional por una pequeña renegociación que hubo con los acreedores internacionales y el Fondo Monetario Internacional, porque Rodríguez Sá nos había dejado en default.
Cuando lo declaró en el Congreso, en su corta presidencia de una semana, el aplauso fue generalizado. Pero el mundo nos dio la espalda. Hubo que renegociar todo eso y Néstor Kirchner pagó religiosamente gran cantidad de dinero a los acreedores y al Fondo Monetario Internacional, que también lo era. Pero ¿qué pasa? El viento de cola y un buen gobierno hizo que las arcas del Banco Central se llenaran de dólares y tuvo la brillante idea de renegociar con los acreedores externos y sacar un 70% del capital. Si debíamos $100, solamente debíamos 30. Y después con el Fondo Monetario, poco más de 10.000 millones de dólares. Los pagó. Nos sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional. Si bien la deuda era espuria, era una estafa, gran parte contraída por los militares, Néstor Kirchner la pagó. No fue nada revolucionario desde el punto de vista ideológico porque pagamos. Pero ¿quién no quiere sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional que te pone las esposas mensualmente para que bajes el déficit, para que no ayudes a la gente, para que no aumentes a los jubilados? Es por eso que tuvimos un enorme estado de bienestar. Poca deuda con los acreedores privados del exterior, los bancos, las instituciones crediticias, y nada de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Dejó de venir un indio llamado Anup Singh, que era recibido en TN y Canal 13 como una estrella de Hollywood. Tuvimos un periodo maravilloso. Pero claro, llegó Mauricio Macri. Su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, declaró que el bajísimo estado de deuda que tenía la Argentina y su gobierno estrafalario permitía endeudarse y permitía mostrarse al exterior como país serio. Y allí, la política internacional, Donald Trump, para que Macri siguiese en la presidencia en las elecciones que se le avecinaban para revalidar su título, hizo que el fondo pusiera más de 50.000 millones de dólares. La Auditoría General de la República terminó de hacer un estudio exhaustivo sobre la deuda que tomó Mauricio Macri. Y fue publicado el otro día, y también en la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner, para darnos cuenta del cáncer que tiene este país con semejante empréstito. Da mucha pena, pero vale la pena también tomar nota. Por primera vez en 30 años y desde su creación, la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Este se originó en un acuerdo stand-by firmado en junio del 2018 por un monto de casi 57.000 millones de dólares. El mismo fue modificado en octubre de ese año, permitiendo aplicar los fondos del préstamo a gastos presupuestarios en general. El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Pero, ¿por qué es tan importante esta auditoría? Porque se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto. De hecho, este fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el fondo. Pero no solo eso. La importancia relativa del monto del préstamo respecto de la emisión de deuda y de la deuda total acrecentó su vulnerabilidad y aumentó los riesgos derivados de la estructura de la cartera de deuda argentina. Por este préstamo se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13.000 millones de pesos, equivalentes por ejemplo al 52% del presupuesto del CONICET de 2018 y al 39% del mismo en 2019. ¿Qué se investigó en esta auditoría?
Este informe tuvo como objetivo principal evaluar si el acuerdo stand-by se gestionó mediante procesos y procedimientos que aseguren una gestión eficiente y efectiva de la deuda. La AGN evaluó cumplimiento de normas y sanas prácticas internacionales, eficiencia, transparencia y efectividad en la gestión, que exista endeudamiento responsable, impacto en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. ¿Qué reveló esta auditoría? El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. No se cumplió con el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que exige al Banco Central que, en caso de endeudamiento externo, emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. No se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni tampoco pasó por el Congreso. No se implementó el procedimiento aplicable para la autorización, negociación, contratación, administración, control, supervisión de los préstamos. La Jefatura de Gabinete de Ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo con el FMI, a pesar de tener esa función específica. Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial el Ministerio de Finanzas, que debía gestionar la deuda. El acuerdo no tuvo intervención previa de la Unidad de Auditoría Interna, porque desde la división de los ministerios no existió esa área en relación con la deuda pública. No se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del stand-by. El dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo. Cuando se decidió solicitar el préstamo al FMI, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad. El proceso de gestión no fue efectivo ni eficiente para rendir cuentas y asegurar la transparencia y el control en el uso de los fondos. Se observaron inconsistencias en los totales informados para 2018 y 2019 en relación con los montos de moneda extranjera subastados provenientes del préstamo del FMI. Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros, en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda. Durante el periodo del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua. La implementación de las medidas para evitarla fue tardía. Las condiciones relacionadas a moneda, monto y plazo del acuerdo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda. En el año 2018, el indicador deuda PBI se incrementó y llegó a representar 84,8% del PBI, valor superado en 2019, cuando alcanzó el 89,4%. Pero entonces, ¿la gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva? La respuesta es no. Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. Veamos brevemente una cronología de los hechos. Partimos de un antecedente muy importante, que es clave para comprender por qué luego se sucedieron los problemas en la gestión e incumplimientos normativos. En enero de 2017 se dividió el exministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en dos, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. Al Ministerio de Finanzas le correspondieron dos funciones claves: la gestión de la deuda pública y la función de autorizar la operación. En mayo de 2018, el presidente de la Nación tomó la decisión de emprender las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 7 de junio, concluyeron las negociaciones y 5 días después, el 12 de junio, se firmó el primer acuerdo con el FMI. Los firmantes fueron el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, es decir, el ministro que no tenía facultades respecto de deuda pública. 2 días después de la firma, renuncia el presidente del Banco Central, quien había firmado el primer acuerdo. Al día siguiente, presenta la renuncia el ministro de Finanzas, se lo designa como presidente del Banco Central de la República Argentina y se pide acuerdo al Senado para la designación, la cual nunca se concretó. No obstante, la designación del ministro de Finanzas como presidente del Banco Central tuvo efecto 3 días después, el 18 de junio, fecha en que se firmó el segundo acuerdo.
Es decir, que en un día al exministro de Finanzas se le acepta la renuncia, se lo designa en comisión como presidente del Banco Central de la República Argentina y firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo el otro firmante es nuevamente el ministro de Hacienda, quien seguía sin tener competencia en materia de gestión de la deuda pública. Recién el 21 de junio de 2018, 9 días después de la primera firma y 3 días después de la segunda, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/18, que unifica los ministerios y coloca la competencia sobre la gestión de la deuda pública en cabeza del ministro, que ya había firmado. 10 días después de la firma del primer acuerdo, se emite el dictamen jurídico donde, para validar la competencia del ministro firmante, se citó ese DNU 575/18, que no existía al momento de ninguna de las dos firmas y que se publicó el mismo día en que se emite el dictamen. Dado que la deuda pública trasciende las generaciones, se espera que un préstamo de tal excepcionalidad, magnitud e impacto sea gestionado con máxima prudencia, al resguardo de opiniones técnicas que aseguren al menos eficiencia en el manejo del riesgo y eficacia en el cumplimiento normativo. En este trabajo se comprobó que no fue así. Muy bien, nos hemos dado cuenta que la deuda siempre fue sucia. Han habido en la República Argentina gobiernos conservadores, muchos, principalmente en el siglo XIX y también en el siglo XX con los militares. Hemos tenido gobiernos de facto, muchos. También hemos tenido radicales, peronistas y Macri. La Argentina es un país muy rico, muy rico. Por algo estamos en el G20. De las potencias más grandes del mundo, por su riqueza, por su valor, y a veces en el G7. Por eso es reconocida la Argentina como un país importante, visible y necesario. ¿Por qué estamos padeciendo deudas y deudas y deudas? Un ciudadano argentino, uno como nosotros, dejó su vida haciéndole un juicio al Estado por la impureza de la deuda hasta el 83. Ese patriota se llamó Alejandro Olmos. Intervino el juez Ballesteros, quien, después de que pasen por su despacho y por los tribunales, Domingo Cavallo, Machinea, Krieger Bacena, todos los ministros de Economía, falló a favor de Alejandro Olmos. Se comprobó que no había papeles firmados sobre aquello que reclamaban los de afuera. Pues entonces la deuda era ilegal. Muy bien. Pero la determinación de no pagarla porque era ilegal ya tenía que pasar por el Congreso. ¿Y quién hubiese tenido los huevos suficientes como para llevar adelante esa determinación? No se hizo. Pero la deuda, comprobadamente, y pasó por la justicia, fue ilegal. Ese patriota se llamó Alejandro Olmos y el juez Ballesteros, sacado de la justicia con cajas destempladas por Mauricio Macri, lo echó al juez Ballesteros. Bien, esto nos queda como reflexión para discutirlo en la mesa del café, para pensarlo simplemente, para llevarlo en la memoria, que les quede este video, para definirse políticamente si están indefinidos, confundidos, no entendiendo qué es lo que pasa con este puto país. Las deudas que se han tomado casi siempre han sido negocios para someter a este país. Y aquellos que no han tomado deuda o que nos desendeudaron, como Irigoyen, como Perón, como Ilia, golpe de Estado, sacados de la presidencia. Y a Néstor y Cristina, bueno, a Néstor le tocó la muerte natural, pero a Cristina
la muerte política que ahora no son manu militari, sino medios de comunicación y poder judicial. La reflexión te queda a vos. Estos fueron datos, no opiniones. Qué lindo, don Agustín Bardi, por 4 saxofones, escuchá. El grupo se llama Decoté. Está lloviendo en Buenos Aires, va a llover hoy y parece que va a llover mañana, pero vamos a la plaza igual. 18 grados 8 décimas de temperatura en esta bendita ciudad, también en el conurbano. Las 9:20 de la mañana. Martín Bonavetti es subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura y nos va a hablar de un proyecto maravilloso. Nosotros que queremos a Néstor y también queremos a Lula y admiramos los procesos que ha llevado adelante la Juventud para la Liberación en la historia de la Argentina. Y de eso vamos a hablar porque hay eventos importantes en el CCK. ¿Cómo le va, Bonavetti? Buen día. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Gracias por llamar, No, siempre. Por nada. Me emociona casi todo lo que se presenta en el CCK. Desde Maitena hasta las fotos de Néstor. Así que vamos a hablar de estas cosas tan importantes como para ver y seguir impregnando en la memoria hechos históricos de la Argentina. Néstor Kirchner se llama una que se llama La Imaginación y el Poder Popular. ¿Qué va a ser esto? Bueno, a ver, para ordenar la cantidad de actividades a partir de una enunciación. Nosotros a principio de año entendimos que teníamos que generar un gran encuentro de pensamiento y reflexión en torno al presente mismo, y desde ahí empezamos a proponer que el proyecto Ballena, que es el área que se encarga de este tipo de encuentros, se enunciara a partir del concepto de imaginación política. La palabra imaginación política no solamente tiene una larga tradición en nuestra historia, sino que se nos presenta en este presente, digo, con mucha urgencia, ¿no? Digamos, con una mirada de desencanto sobre la democracia, dijimos, bueno, ese es el momento de hablar de imaginación política. Cuando definimos eso, observamos con mucha alegría que Mayo, que también es la Revolución de Mayo y que también responde a la imaginación política, también sucedían un par de eventos y de efemérides importantes, digamos. Uno de ellos son el 20 aniversario de la asunción de Néstor, y otro coincidente son los 50 años de la asunción de Cámpora. Y entonces dijimos, es un gran mes para hablar de imaginación política. En torno a eso, bueno, empezamos a consolidar un festival que no solo reúne muestras fotográficas, como es la de Néstor que vamos a inaugurar hoy con Bernarda Llorente y la gente de Telam, que vamos a inaugurar la muestra de Cámpora hoy, sino que tuvimos grandes momentos desde la semana anterior hasta el 29, que van desde proyecciones de cine, muestras fotográficas. Tuvimos a Pompeyo Oliver haciendo Habitación Macbeth, lo tuvimos Álvaro García Linera, estuvo Axel. Digo, el sábado y el domingo vamos a tener el Festival de Cine Político. Digo, y lo otro que me parece que es novedoso, Leo, es que esto sucede en 5 sedes. Ya el Kirchner es grande, pero le sumamos la Casa Patria Grande, el Centro Cultural Borges, el Cabildo y la Casa del Bicentenario. Entonces, cuando uno puede decir, bueno,
esto? Bueno, es Proyecto Ballena desplegado a lo largo de 10 días en torno a la imaginación política, fíjate, con un abanico de actividades que de alguna forma demuestran que para pensar la política en términos de imaginación no es un ámbito exclusivo de o las ciencias sociales o de la política. El arte también piensa en los políticos, en todas sus variantes y disciplinas. Y eso es lo que pretendemos hacer. Qué bueno. También está previsto uno de Lula. Sí, hoy se presenta también el diario de Lula en la cárcel, las cartas que él recibía, y vamos a tener a Leirado Ingrid Pelicori leyendo esas cartas. Y hoy es la presentación de ese libro. Y de golpe también tenemos, por ejemplo, actividades que van en torno a actores leyendo manifiestos políticos de la historia argentina a lo largo del año, ¿no? de nuestra historia, digo, como cartas, como textos fundantes, y ahí en todas las sedes vamos a tener desde Víctor Lapraz a Luis Zimbroski, una infinidad de actores en distintos momentos leyendo estos manifiestos. La verdad va a ser muy, muy emocionante. Bueno, y además hay una muestra de aquella juventud setentista en fotos, ¿no es así? Sí, señor, eso está remite al 50 aniversario de la Asunción de Cámpora. Acá hay algo que me encantaría decirte, Leo, que es lo siguiente, digamos, cuando uno ve muestras fotográficas del pasado, no está en relación a una mirada melancólica del pasado, sino que esas fotos nos devuelven preguntas al presente, ¿no? Entonces, cuando veas las fotos de la muestra de Néstor o las fotos de la muestra de Cámpora, probablemente haya algunas palabras que te vuelvan al presente. A mí, la palabra lealtad, la palabra juventud y la palabra convicción son palabras que han dignificado a la política con mayúscula. Y me parece que en los últimos tiempos le ha faltado un poco de ese condimento a la dimensión política. Entonces me parece que esas muestras nos hablan de nuestro presente y nos tienen que hacer preguntas, ¿no? Digamos, sí, en torno a estos significantes tan potentes. Realmente, como digo siempre, emociona cada una de las muestras, todo lo que puede encontrarse en ese enorme cofre cultural que es el Centro Cultural Kirchner. Qué suerte que están ustedes allí y ojalá sigan por mucho tiempo más. Me enorgullece y me emociona. Una última pregunta allá de curioso. Una vez que se hace la muestra, por ejemplo, las fotos de Néstor, ¿qué se hace después con esas fotos? ¿Se las queda tela? ¿Quedan Es una gran curiosidad. Mira, Leo, te voy a decir lo siguiente. Por lo general nosotros arreglamos con otros organismos o centros culturales que esas muestras puedan viajar, ¿no? Digamos, porque una vez que nosotros hacemos esa inversión, ponemos a disposición, o por ejemplo, no sé, la muestra de EVE. Bueno, la muestra de EVE está circulando ahora en la provincia de Buenos Aires. Hicimos una muestra de la Garganta Poderosa. Bueno, esa muestra está circulando en Santa Fe. Y tanto la de Néstor como la de Cámpora aspiramos a que circulen a lo largo del país. Puntualmente con ese tipo de muestras que pueden viajar y que la inversión en las copias fotográficas ya está hecha de parte del Ministerio de Cultura. Bueno, es bueno saber todo esto, que más allá de aquellos que no puedan verla en estos momentos, va a ser itinerante y es bueno que aquellos que tienen centros culturales o unidades básicas o escuelas o lo que sea, sepan que esto puede pasar y hay que dirigirse simplemente al Ministerio de Cultura como para poder también tener ese tesoro circulando por sus pueblos, por sus ciudades. Martín Bonavetti. Entrás a la página web, Leo, del Centro Cultural y ahí están los teléfonos del área de Relaciones Institucionales sobre las cuales se hace la demanda específica y se consolida el vínculo para empezar a trabajar en esa posibilidad. Bueno, Martín Bonavetti, muchísimas gracias por esto, que la pases muy bien, nos encontramos en la plaza. Te mando un abrazo grande, Leo. Chau, querido. Buena suerte. ¡Upa!
Didi Bridgewater y esta versión tan rara de La vida en rosa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. En moi, mon cœur qui bat. En Caput. De Villa Ballester. De Quilmes. Del Parque Chacabuco. Trenquelauquen. De Boedo, Gorilandia. Pasan cosas. Estadista, heroína, igual que nuestra inmortal Eva. Necesitamos el mundo y yo que vuelvas a ser presidenta. Los mejores gobiernos que tuvimos fue el tuyo y el de Néstor. Disfrutamos la democracia full. Eternamente agradecido, compañera Cristina. Gracias, Cristina. Todos estamos a la expectativa de que vuelvas. Me gustaría poner en los sobres una boleta, un papelito que diga Cristina Fernández de Kirchner y después que los cuenten a ver cuántos somos. Radio Caput. Y como quiero lo mejor para mi país, quiero que Cristina sea candidata. Esas cosas. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Caput pasan cosas. Cristina Álvarez Rodríguez es la compañera que junto a Néstor pudieron sacar al país adelante después del desastre del 2001 y allá por el 2003 empezar a reconstruir las bases. Siempre el sueño y el corazón puesto en que sea presidenta. Pepe Rosenblatt. Confirmar que es la dirigente por lejos más capaz que tenemos, con más coraje, con más sensibilidad, más formada. Pesa sobre ella una proscripción. Víctor Heredia. La gente, el pueblo argentino, tiene que tener capacidad de análisis para saber que cuando a uno le intentan borrar del mapa a su líder máximo, que es Cristina Fernández de Kirchner, del otro lado lo que hay es un monstruo. Radio Caput. Entonces no hay ninguna posibilidad de pensar ninguna otra cosa más que votar a quien corresponde. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política.
Daniel Scioli reiteró que en las PASO van a fortalecer las chances de victoria del Frente de Todos en las generales. El embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente aseguró que su postulación no es contra de nadie, sino a favor del país. Al mismo tiempo, en su cuenta de Twitter, Scioli se expresó contra la dolarización, que es especialmente defendida por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. La dolarización no es el camino hacia lo que necesita el país. Más que nunca, necesitamos unidad. La bronca no puede definir el futuro de la Argentina, sostuvo. Hay alerta naranja y amarilla por tormentas en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y provincia. La zona sur de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, el este de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están bajo alerta naranja por lluvias y tormentas de intensidad fuerte o localmente severa. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla también por tormentas para el centro-este de la provincia de Buenos Aires, el centro-oeste de Entre Ríos, parte del centro de Santa Fe y la zona este de Córdoba. Por otro lado, hay una alerta amarillo por vientos para el sur de Mendoza, otro similar para la zona suroeste de la provincia de Neuquén, donde también hay una advertencia amarilla por nevadas y en el oeste de Río Negro. La agencia Telam y el CCK presentan una muestra sobre los momentos emblemáticos de la vida de Néstor Kirchner. La muestra será inaugurada hoy a las 17 en una presentación que estará a cargo del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, la presidenta de Telam, Bernarda Llorente, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, y el subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales de la Cartera de Cultura, Martín Bonavetti. La exposición presenta un recorrido fotográfico y audiovisual que tiene como eje fundamental el vínculo entre Néstor Kirchner y el pueblo como sujeto de la transformación social. Más información en telam.com.ar. En Caput. General La Madrid, provincia de Buenos Aires. Vivo en La Rioja. Del Bolsón, Río Negro. Desde Radatili, San Miguel. Pasan cosas. Siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de Néstor y en tus dos gestiones como presidente. Sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte. Queremos tenerte como presidenta en este 2023. Si vos querés, vas a ganar seguro. Y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez. Vale, no les aflojes, Cristina. Radio Caput. Vamos, yegua querida, que no fue magia. Te quiero. Esas cosas. En Argentina nací, soy soldado de Perón, aprendí a amar la vida, la llevo en el corazón. Tantos años del exilio, tantos de la proscripción, nos mataron compañeros por pintar un paredón. Pero un día vi un flaco, mezcla de pingo y león, y una morocha del brazo que nos ganó el corazón. Muchachos, no podemos esperarlo más, hay que ganar la tercera, con Cristina y pueblo atrás, y aquello que Argentina no puede nombrar, dicen que país de mierda, ¿cómo lo vas a votar? Dejaron una deuda imposible de pagar, se compraron la justicia, la prensa y el capital, pero hay algo más grave que te quiero recordar, espiaron familiares de los héroes del San Juan. Si con todo esto que digo no te logro convencer, anda a levantar la copa con los hinchas de pelea. Muchachos, no podemos esperarlo más, hay que ganar la tercera, con Cristina y pueblo atrás, y aquello que Argentina no puede nombrar, dicen que país de mierda, ¿cómo lo vas a votar? ¿Cómo lo
en la tercera. Con Cristina y pueblo atrás. No sé quién hizo esto, pero es una joyita la letra. Apareció en las redes, como apareció también el doctor Favaloro, una foto de su juventud, y por inteligencia artificial habla con otra voz, pero habla Favaloro, y el texto que tiene, además de su historia, que es conocida por todos, rescata lo que en una de las cartas que deja cuando se suicidó, los datos de algunas cosas que le sucedían en su vida personal y profesional que lo llevaron a esto. De todas maneras, para llegar a una solución de ese tipo, algún desequilibrio tenés que tener en el mate y en el pecho. Pero fue muy doloroso para todos. No sé quién lo hizo, pero está bueno, si lo encontrás por las redes, difundilo, porque es Favaloro hablando en primera persona por inteligencia artificial, supongo. Hola, mi nombre es René Favaloro. Te hablo así, para que prestes atención a mi historia. Fui un inventor, médico y cirujano argentino, conocido mundialmente por haber desarrollado el bypass coronario. Trabajé como médico rural en La Pampa e integré la comisión de la CONADEP. Fui premiado en el mundo, galardonado y homenajeado. A partir de 1975, comenzó a funcionar la Fundación Favaloro. Durante la crisis económica del año 2000, el PAMI contrajo una deuda millonaria con mi fundación, que ascendía a los $40 millones. Durante el mes de julio envié cartas al presidente, a empresarios y al interventor del PAMI, Horacio Rodríguez Larreta. A pesar de presentar más de 300 facturas y comprobantes, Larreta se negó a pagar a la fundación, utilizando los fondos para negocios con empresarios amigos de farmacéuticas. La fundación entró en proceso de quiebra y dejamos de pagar sueldos. El directorio me removió del puesto de director. Me negaron todos los créditos bancarios. Los doctores empezaron a renunciar. Esta situación me produjo una depresión profunda. Desesperado, poco después, me suicidé con un disparo al corazón. En septiembre de 2001, Cecilia Felgueras, Ángel Tonieto y Horacio Rodríguez Larreta fueron imputados por supuesta defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Nunca los condenaron. Gobiernos posteriores pagaron la deuda y hubo una disculpa pública. Mi muerte merece justicia. Tengan memoria. Y esto deviene también en las palabras del presidente de la República, que no le cayeron nada bien a Larreta y salió con los tapones de punta. Se fue al carajo el presidente, que dice, bueno, porque también Patricia Bullrich abraza una estatua de Favaloro en Tolwyn, en Tierra del Fuego. Le viene a Larreta, en esta interna que está teniendo, algo que sabíamos hace mucho. Yo subí un video hace 7 años diciendo lo que el juez había expuesto de las cartas que se abrieron de Favaloro y que después fueron conocidas, y dice estas cosas. Y Larreta se siente ofendido. También estaba María Eugenia Vidal allí, Lo dice Milei también. Cuando querés encontrarle a Larreta podés encontrarle muchas cosas, pero entre ellas lo que se supone que es la responsabilidad de haber puesto a Favaloro en ese brete, en esa disyuntiva. Bueno, Jorge Donofrio es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y ayer, de Transporte, mejor dicho, sí, perdón, gracias, Lali. Y este funcionario opinaba así sobre lo que puede ser tener a Cristina nuevamente y que los demás son de palo en las PASO. Y habló de Scioli también. Realmente al presidente no lo entiendo cuando habla de la democratización del espacio, planteando con tanta vehemencia las primarias, cuando él se enteró por un Twitter que iba a ser candidato, todos nos enteramos por un Twitter que él iba a ser candidato, y porque era un momento en donde el espacio necesitaba romper techos y Cristina Fernández con mucha inteligencia rompió techos poniéndolo a Alberto como candidato. No solamente el presidente pide paso, sino también el precandidato Daniel Scioli, que incluso ha sacado en sus redes sociales spots en donde dice que quiere paso.
Bueno, también yo quiero ser rey de Francia, pero tengo un problema de domicilio y la justicia francesa no me lo permite. ¿Qué análisis hace de la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires? Que fue la peor que tuvimos los bonaerenses. En realidad la segunda peor, la peor fue la de Vidal sin ninguna duda, ¿no? Pero la peor de peronismo, digamos. La peor del peronismo, exactamente. Tengo una muy buena relación con Daniel, lo aprecio mucho. Menos mal. Y creo que ha hecho una gestión muy buena como embajador. Bueno, hasta ahí parte de la nota que le hizo Cintia García. Pero ahora, dentro de este espacio, el Frente de Todos, te diría el peronismo, existe un debate muy fuerte. Estas declaraciones fueron fuertes, pero también Luis Delía. Luis Delía está muy enojado. Luis Delía se alía ahora a Moreno e iría como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Moreno, que denosta al presidente de la República a donde vaya. Y Delía, que defiende al presidente de la República a donde vaya. Estas dicotomías que tiene el peronismo. Perón decía que nos estamos reproduciendo, pero me cuesta escuchar a Delía así, mirá. Y ahora quiere coronar el año para encajarnos a Guado de Pedro o a Massa de candidato a presidente. No pasarás, Cristina. No estamos de acuerdo con eso. No te bancás el debate. Me hace acordar aquel Perón que pasó de William Cook a López Rega. Bueno, vos pasaste de confrontar el ALCA con los gringos y con Bush a esto, a este patético final. Todavía me pregunto por qué lo boleteaste a Guzmán. Un moderado, un tipo de Stiglitz, heterodoxo en economía, que venía bajando medio punto la inflación cada mes, y lo bajaste de manera irresponsable, generando una sonada que todavía no podemos parar y que la pagan los trabajadores argentinos. Hacete cargo alguna vez de algo, Cristina. Hacete cargo de algo. Más fácil es ser alcahuete, más fácil es ser chupamedia, obsecuente. En mí siempre vas a tener un compañero, no un alcahuete, especulador por razones personales. Ella es Diana Krall, pianista y cantante. Do I want you? Oh my, do I... Y nos vamos con este bello swing sin batería. En Buenos Aires llueve 19 grados, va a llover todo el día, va a llover mañana también. Y a partir de pasado comienzan temperaturas mínimas de 7, 6 y hasta 5 grados. Así que nos vamos a encontrar de nuevo el lunes, pero por supuesto mañana en la plaza estará Caput con todo su operativo y allí estaremos si Dios lo permite. Pásenla muy bien. Chau. That's why I'm always hanging round you. Do I love you? Oh my.